Bienvenidos a la conferencia. De un forense digital a una cacería. Cómo pude espiar al atacante en tiempo real, por Luis Cordón. Presento al ponente. Luis Cordón cuenta con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad. Mucha de esta experiencia viene de la ejecución de pruebas de penetración en el sector financiero de América Latina. Actualmente tiene a cargo el equipo de respuesta a incidentes de Devil Group y el equipo de simulación de brechas y ataques. Bienvenidos. Ok, ya entremos en materia. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla como tal? Es ayudar. ¿Sí? Quiero que otros puedan usar herramientas básicas que pueden que ya estén en el sistema o que sean muy fáciles de obtener para poder responder a un incidente o hacer ciertas fases de un forense de una forma muy efectiva, realmente sin ser súper técnico. Entonces, vamos a entender un poquito eso y también un poquito de la lógica que en este caso específico yo seguí. Voy a mostrar, como dije, algunas cosas que vienen a aportar en este tipo de investigaciones, como tener habilidades de Red Team, como estas habilidades de Red Team ayudan mucho en lo que es Incident Response o respuesta a incidentes, y pues mostrar cómo logré espiar a un ciberatacante en tiempo real. Eh, todo empezó con un forense, pero terminó siendo una cacería. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, contarles una entretenida historia en unos cuantos minutos, que tengo aproximadamente 15, 18 minutos más o menos. Ok, para que estemos todos en la misma página, hablemos un poquito del contexto, ¿sí? De alguna manera, alguien, un grupo, no sabemos realmente quién es la mente detrás de, sabemos que es técnico, sabemos que sabía cómo funcionaban las cosas, es lo único. Bueno, pero alguien estaba dando servicios de una telco, de una empresa de telecomunicaciones, a usuarios gente X de forma gratis o muy barato. Por ejemplo, te conecto 100 megas de enlace de internet por la mitad del costo, algo por el estilo, ¿sí? Nadie sabía cómo el adversario entraba a esta red y tampoco sabían mucho de qué estaba haciendo para configurar los servicios. En cierta forma sí lo sabían. ¿Por qué? Porque la plataforma era sumamente específica. Por lo tanto, se requería de cierto conocimiento tanto de las plataformas como de cómo está estructurada la red de servicios de la telco. Entonces, probablemente ya no teníamos un grupo de, no sé, 5,000 personas que estén bajo el radar, sino que el grupo, por supuesto, se hizo más pequeño, pero necesitamos ver quién fue, ¿sí? Y esa era la parte del forense digital como tal para el que fuimos contratados. Al final del día, pues lo que íbamos a hacer o lo que yo iba a hacer era el tipo qué, cómo, cuándo, quién. Y bueno, si le sumamos un pequeño grado de dificultad, tenía un compromiso familiar eh, el viernes, entonces tenía la presión familiar de que tenía que terminar este forense eh, en menos de 5 días, lo cual pues estaba complicado. Afortunadamente sí, sí sucedió todo lo que necesitaba y logré llegar a esas conclusiones en afortunadamente 3 días. Ok, ¿cuál es el toolset? ¿Qué herramientas son las que utilicé para esta aventura? La gran mayoría son herramientas que ya están en Windows o que son muy fáciles de obtener y probablemente la mayoría de los que estamos en el mundo técnico las hemos utilizado. Una de ellas es Netstat con las banderas específicamente ANO. Esas son clave, las banderas para este tipo de análisis, entonces es importante mencionarlas. También la herramienta Tasklist de Windows. A mí me gusta línea de comando, pero también está el Task Manager de interfaz gráfica en Windows. Tengo virtualmente la misma información. Otra herramienta que es sumamente útil es Process Explorer para poder tal vez no ver el proceso principal, pero ver procesos que estén pegados a este proceso principal. Otra herramienta que es de Microsoft se llama TCP View. Esta me permite visualizar conexiones entrantes y salientes de una forma gráfica y en tiempo real, entonces me sirve mucho para analizar conexiones en ese mismo momento y en este caso específico nos sirvió muchísimo la herramienta Wireshark para poder analizar la comunicación entre el ciberadversario
y los equipos comprometidos. Y por supuesto, aquí hay unas caritas eh, de, pues, la gotita o del sudor. Básicamente, estas dos herramientas sí no son tan simples o son tan de uso común, pero nos sirvieron, son full open source las dos, pero las utilizamos en este caso. Y la última, pues, USPy nos sirvió un poco también. ¿Ok? Entonces, entremos ya en materia. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros sabíamos que alguien se estaba conectando a un sistema para generar configuraciones de servicios específicos de Internet y este sistema tenía ciertas bitácoras. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar esas bitácoras del sistema de configuración y ver desde qué direcciones o equipos en la red se conectaban estos individuos. Y algo bien interesante es que logramos identificar que casi todos estos equipos tenían una conexión a una IP externa, a una IP pública como tal. Entonces, si se dan cuenta que está la IP pública, ¿sí? Entonces, lo interesante es de que todos tenían ese factor común y nos pareció algo atípico, algo poco usual. Por lo tanto, nos enfocamos mucho en analizar esta dirección IP. En este momento dije, ok, esto probablemente vaya a durar menos de lo que yo estaba esperando. Excelente. Probablemente logremos el qué, cómo, cuándo, quién de una forma muy simple. Y seguimos indagando y avanzando en tratar de identificar aplicativos, procesos, etc. Ok, luego, utilizando TCP/View, pudimos observar que el proceso que se estaba conectando directamente a esta IP pública era un proceso SVC Host. Normalmente el proceso SVC Host es un programa de Windows, funciona para levantar servicios como tal, y eso nos pareció un tanto inusual. Y lo que hicimos fue, pues, ir un poquito más allá, darle clic derecho a ese proceso y decir, ok, ¿dónde está este programa almacenado? Y lo interesante en este caso es que este SVC host está almacenado en la carpeta Program Files Cisco Systems VPN Client, lo cual es sumamente raro. Y algo que también es muy raro en este caso, pues fue que la carpeta VPN Client estaba oculta y el programa svchost.exe también estaba oculto. Por supuesto, nosotros lo que hicimos de entrada fue decirle a Windows mostrarme también los archivos ocultos. Entonces, en este caso, pues pudimos observarlo y esto ya nos dio una idea de qué es lo que pudo haber estado pasando. Continuamos con la investigación, hicimos lo típico de si veo un proceso o un programa que es raro, se lo doy a virus total o a un equivalente y veo qué tan malo era. En este caso era un programa muy malo, era un programa para comunicación remota. Hicimos un poquito de reversing, esto con ILSPY, y básicamente identificamos que efectivamente esto era un programa que tenía comunicación hacia el Internet y tenía muchísimas funcionalidades de hacking. Entonces, pues lo utilizamos y en este caso sabíamos que este era el programa que nos interesaba y esa era la IP que nos interesaba mucho. Entonces aquí yo dije, ok, creo que ya vamos a terminar esta investigación, creo que vamos a cumplir con resolver el qué, cómo, cuándo, quién. Perfecto. Pero no nos quisimos quedar allí. Entonces fuimos a hacer un poquito más de revisiones y dijimos, ok, si Virus Total dice que cuarenta y tantas aplicaciones de antivirus dicen que esto es malo, ¿por qué el sistema de antivirus de estas máquinas, de estos sistemas operativos, no nos dijo nada? Y wow, qué cosa más interesante. Alguien puso en las exclusiones a este programa y por lo tanto el sistema antivirus jamás iba a detectarlo. Entonces, de nuevo, esto nos ayudó mucho a resolver el qué, como, cuando, quién. Aquí es donde se pone, ok, esa es la investigación forense normal, tal cual. Y aquí es donde ya se pone la cosa un poco más interesante. Siempre estos señores actuaban de una forma muy sistémica. Normalmente se conectaban a las 9, a partir de las 9 de la noche se conectaban y empezaban a crear estas conexiones o servicios ilegítimos. ¿Cómo lo sabemos? Porque podíamos ver las bitácoras dentro de la plataforma de configuración de servicios de Internet. Por lo tanto, pues eso nos decía suficiente de cuándo y cómo se estaban conectando, ¿sí? Bueno, el cómo lo descubrimos por la investigación, pero el cuándo ya lo sabíamos del sistema objetivo. Y de nuevo aquí es donde se pone súper interesante todo. Quisimos ir un poquito más allá. Entonces, utilizando esta herramienta Mimikatz y Process Explorer o Task Manager, cualquiera de los dos, fuimos capaces de
Bueno, descargamos de memoria lo que es el proceso ELSAS. Para los que no saben qué es el proceso ELSAS, es maravilloso este señor ELSAS. ¿Qué sucede con ELSAS? Básicamente él almacena en texto claro las contraseñas de los usuarios que se han conectado en Windows. ¡Wow! Incluyendo de dominio, así que tengan mucho cuidado. Hay ciertos controles, pero son para otra charla. Pero bueno, lo interesante aquí es que identificamos que el usuario administrator tenía como contraseña Darknet. Nada que ver, digamos, muy raro. Y algo más interesante aún es que tomamos esa información y empezamos a probar esas credenciales de acceso en todos los sistemas de la red. Y sorpresa, una gran cantidad de estos sistemas estaban configurados con el usuario administrator y la contraseña Darknet 0. Por lo tanto, estaban por todos lados. Entonces, es aquí donde dijimos, ok, si tienen tantos equipos comprometidos, hagamos lo siguiente. Pongamos una trampa, ¿sí? Sabíamos desde qué sistemas se estaban conectando. Entendíamos cómo estaban estos señores pivoteando o saltando de equipo en equipo para llegar al sistema que les interesaba. Entonces, nuestra trampa fue poner a alguien a escuchar, ¿sí? Lo que vemos aquí en este slide, pues, es el diagrama de cómo funcionaba todo, toda esta red de comunicación del atacante. Y lo que podemos ver es que hay un centro de comando y control del adversario. Para esto había un túnel cifrado. Esto lo pudimos saber cuando hicimos reversing del binario. Y ese centro de comando y control se comunicaba con un equipo comprometido. De ese equipo comprometido hacía un forward o enviaba la información de una conexión de escritorio remoto de otra máquina comprometida, y ahí es donde es importante este administrator con contraseña Darknet 0. Y desde ese otro equipo comprometido se conectaba al servidor de configuración de servicios de Internet, y de esa manera configuraba los servicios. Entonces dijimos, ok, pongamos la trampa acá, y lo que hicimos fue poner un Wireshark en el punto de entrada, que era una de las máquinas comprometidas, y pusimos a funcionar Metasploit y una sesión de VNC en ese equipo. Ahora bien, ¿por qué utilizamos estas herramientas? Muy fácil, porque Metasploit, que es una herramienta de pentesting, de hacking, nos permite impersonar a otro usuario. Entonces, lo que queríamos nosotros era esperar a que el atacante se conectara a este segundo equipo comprometido con el usuario administrator, y vamos a impersonar luego al usuario administrator y levantar una sesión de VNC para poder ver todo lo que este señor hacía. Y eso fue, pues, efectivamente lo que hicimos. ¿Y cuál era el siguiente paso? Esperar. Simplemente nos quedamos esperando entre 9 y 10 de la noche a que estos señores se conectaran. Y efectivamente, pues, se conectaron. Pudimos ver en el Wireshark todo ese movimiento de información cifrada. Logramos mover nuestra conexión, si lo quieren ver así, hacia el usuario administrador, lo impersonamos, y de esa manera fuimos capaces de ver eh, todo lo que estaba sucediendo en la máquina comprometida. Y aquí fue donde pudimos observar de qué manera estos señores estaban ejecutando y configurando todo. Y lo interesante al haber logrado esto es que pudimos delimitar la cantidad de personas que podían ser sospechosos en esta investigación. Y eso pues ayudó muchísimo a llegar a cuestionar a ciertas personas dentro de la organización. Y bueno, eso es más o menos como se hizo esta cacería. Si se dan cuenta, pues son herramientas de uso común que pues en este caso nos sirvieron muchísimo para poder armar este mapa mental de cómo poder llegar a espiar a este ciberdelincuente. Esto es pues el videito de todo lo que estábamos monitoreando de la conexión del ciberatacante. Pues básicamente eso es lo que les quería contar. Hay algunas lecciones aprendidas importantes. El conocimiento combinado. Red Team, Blue Team. Genial. Es una ventaja increíble cuando hacemos cacería de amenazas. Entonces, si ustedes, como parte de su equipo de respuesta a incidente, tienen cazadores de amenazas, capacítenlos mucho, tanto en Red Team como en Blue Team. Van a ganar muchísimo más y van a ser más rápidos en estas cacerías.
un Toyota o un Ferrari me van a llevar al mismo lugar al final del día. ¿A qué me refiero con eso? No importa si uso herramientas carísimas o herramientas open source. Lo que me funcione y me haga hacerlo rápido es lo que va a valer más. ¿Sí? Entonces, utilicemos herramientas que funcionen, ya sean código abierto o comerciales, no importa. En este caso yo utilicé solo cosas open source. ¿Por qué? Porque me facilitaba mucho a mí el trabajo y no tenía que esperar mucho y seguir un proceso extenso porque la herramienta comercial así lo pide. En este caso, pues me funcionó mucho el open source. Bueno, y si entendemos y comprendemos a nuestro adversario, es probable que podamos vencer. Entre más analizo a mi adversario, más voy a entenderlo y más voy a poder saber por dónde va a moverse. Entonces, analicemos eso mucho. Hay que ser creativo en este tipo de cacerías. Pues no siempre vamos a tener adversarios que siguen las mismas rutas, entonces hay que ser creativos. Y bueno, one apple a day keeps the doctor away. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que pensar en capacitar a nuestra gente, tenemos que invertir en ciberseguridad y en cosas como simulación de brechas de ataque para poder entrenar con cosas reales o muy reales a nuestros equipos de respuesta a incidentes. Entonces, entrenamiento e inversión en ciberseguridad son clave para minimizar que algo malo nos pueda llegar a pasar y que tengamos que caer en algún tipo de servicio forense para saber el qué, como, cuándo, qué. Pues eso es lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Espero que pues más de algo de lo que les di les pueda apoyar en mejorar y evolucionar en temas de ciberseguridad. Muchas gracias, soy Luis Cordón. Pueden contactarme en info@develgroup o por medio de nuestro sitio web o pueden contactarme directamente en LinkedIn y con mucho gusto podemos platicar. Muchas gracias y tengan todos un increíble día. Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias por acompañarnos con tu ponencia. Voy a darte las preguntas y comentarios que hemos estado recibiendo en el chat para que podamos darle respuesta a los asistentes. Bueno, el primer comentario que tenemos es de Ivette. Dice, qué buena historia, Luis. Gracias por compartir. Micrófono de la computadora. Muchísimas gracias por la felicitación, Ivette. Bueno, también tenemos una pregunta de parte de Alberto. Dice, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender todo lo que usaste y qué habilidades necesito para ser efectivo en la cacería de amenazas? Ok, muy buena pregunta. Pues creo que el tener un poco de experiencia de campo en temas de pruebas de intrusión o pen testing ayuda muchísimo en este caso para acelerar tu entendimiento de cómo el ciberenemigo o el ciberadversario piensa. Entre más entiendo al ciberadversario, más fácil es para mí como cazador de amenazas perfilar sus siguientes pasos y saber de qué forma va a actuar. Entonces, en este caso, creo que la experiencia y el tiempo de trabajar en este tipo de incidentes aporta muchísimo, pero más allá de eso, la creatividad juega un papel importantísimo en estos casos, porque si uno trata de guiarse o usar solamente una receta de cocina de cómo hacer las cosas, probablemente tope con alguna pared y ya no logre llegar a este nivel de entendimiento y recabado de evidencias para ya sea un forense digital o para un threat hunt. Gracias, Luis. También de Alberto nos pregunta, ¿cómo catalogarías a este ciberdelincuente? ¿Que era experimentado o un novato? Totalmente experimentado. Esto para nosotros se trató de un ataque súper dirigido. Las herramientas utilizadas para la comunicación externa, en este caso se le llama un RAT, un Remote Access Tool,
la herramienta era bastante completa y al estar analizando, lo que les mostré en la presentación pues fue solamente un poco de lo que pudimos ver en video en tiempo real de lo que estaban haciendo estos señores, pero la lógica de su ataque no es la de un novato. Realmente este era un atacante avanzado y pues afortunadamente logramos identificarlo, lo supimos contener y logramos eventualmente erradicarlo. Pero sí, avanzado, totalmente. Muchas gracias, Luis. Kenneth nos pregunta, ¿qué curso recomiendan para principiantes? Ok, cualquier curso que esté enfocado a respuesta a incidentes, cualquier curso que esté enfocado a threat hunting y probablemente algún tipo de curso de pen testing básico es un buen punto de partida. Es más, te podría decir, empezar por el pen testing, entender cómo funcionan los ataques, cómo funcionan los ciberdelincuentes, cuál es su lógica para realizar sus acciones. Las metodologías son muy simples y están bien definidas y tanto los buenos como los malos las utilizan. Entonces empecemos por pen testing, un poquito de red team y luego te puedes tornar al lado de threat hunting, un curso que te permita entender cómo identificar los IOCs, que son los indicadores de compromiso, y los IAC, que son los indicadores de ataque. Esas dos cosas creo que son el punto de partida perfecto. De nuevo, pentesting básico y cualquier curso de threat hunting que te explique cómo lograr identificar IOCs y los IACs. Gracias, Luis. José Luis Gómez nos pregunta, ¿hay algún sitio donde esté la lista de herramientas open source? No hay como una lista, tal vez alguien en GitHub o algo así tenga como un listado de herramientas que te pueden servir para este tipo de casos, pero no es como que haya una fuente global donde podemos ver las herramientas. Yo te recomiendo dos puntos importantes. Uno es todas las herramientas de sysinternals de Microsoft, importantísimas. Tienen un valor genial, increíble. Entonces me enfocaría en sysinternals y otro grupo de herramientas que son muy populares para nosotros cuando hacemos forense digital o cuando hacemos threat hunting, son las herramientas de Nearsoft. Pones en Google Nearsoft y te va a lanzar el primer resultado y hay una cantidad ridícula de herramientas que puedes utilizar para análisis de red, para análisis de sistema operativo, para análisis de discos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esos son los dos puntos clave que consolidan las herramientas que principalmente te van a servir para responder de esta manera. Excelente, Luis, muchas gracias. Livni nos dice, excelente ponencia. ¿Podría repetir el nombre de la herramienta que indicó Luis para ver contraseñas de Windows en texto plano? Gracias. Ok. La herramienta que se utiliza para esto se llama Mimikatz. Mimikatz es maravillosa, pero esta va asociada a que nosotros descarguemos del sistema objetivo el volcado de memoria del proceso ELSAS. ¿Por qué ese camino? Porque Mimikatz es una herramienta de hacking que utilizan también los cibercriminales. Entonces, todos los antivirus la detectan como programa malicioso. Por lo tanto, si yo trato de instalar en el sistema objetivo, tengo que deshabilitar el antivirus y eso pues pone en riesgo ese mismo sistema aún más. Entonces, el camino más adecuado en una investigación de este tipo es calar ese volcado de memoria a un sistema externo y usar Mimikatz para jalar las contraseñas en texto claro de ese volcado. Muchas gracias, Luis. Zoe Line dice, ¿en algún momento el cibercriminal o cibercriminales pudieron darse cuenta de que estaban siendo analizados? Hasta donde yo sé, no se dieron cuenta en ningún momento.
¿Y cómo puedo llegar a esa conclusión? Porque los monitoreamos, vimos todo lo que estaban haciendo y al día siguiente, que ya pasamos a una fase de contención y de erradicación, esos señores seguían conectados y funcionando. Eso lo hicimos de esa manera como parte de nuestra estrategia de erradicar a esta amenaza, porque si hubiéramos desconectado completamente en ese instante a los ciberdelincuentes, definitivamente se hubieran dado cuenta. Y decidimos dejarlos terminar de trabajar ese día y al día siguiente, durante la mañana, empezamos a crear todas esas reglas de bloqueo de firewall para que ya no pudieran conectarse de internet y empezamos a correr software avanzado de ciberdefensa, en este caso un EDR, en los sistemas para poder eliminar todo ese código malicioso que ellos habían inyectado. Entonces sí se dieron cuenta, pero fue hasta después de haber hecho sus acciones delictivas del día donde los estuvimos monitoreando. Gracias. Zoe también pregunta, ¿con estas herramientas se pudo lograr identificar la identidad de la persona? ¿Dónde podemos seguirte, Luis? Ok, de la persona, de nuestra teoría o en nuestra hipótesis, había una persona interna. No llegué yo a tener conocimiento de quién fue internamente. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de ese plano, ya se convierte en un tema de investigación interna, entonces ya no es necesario que nosotros estemos allí. De lo poco que pude hablar con el cliente posteriormente, sí tuvieron algún nivel de evidencia para poder apuntar hacia una persona, y ahora desde afuera no tenemos una idea de quién haya sido quien estaba detrás del ataque. Sabemos que era un servidor en Francia, sabemos que lo compraron en un hosting de servidores virtuales, pero más allá de eso no pudimos averiguar información de quién es, dado que estaba fuera de la jurisdicción del país de nuestro cliente. Entonces, ir a hacer un proceso para poder obtener la información de quién compró ese servidor es un proceso muy desgastante que en este caso nuestro cliente no quiso realizar. Entonces, tuvimos que quedarnos todavía con algunas de esas preguntas. Había otra parte de la pregunta, creo yo. Y nos pregunta, ¿dónde puedes seguirte en redes? LinkedIn creo que es el punto. LinkedIn, Luis Cordón, y allí aparezco en el primer resultado. También abajo en la pantalla pueden ver las redes sociales de Luis para que puedan seguirlo. Sí, en Twitter ni me sigan porque está allí y realmente ni lo uso. Entonces, el LinkedIn es donde tengo más movimiento. Muchas gracias, Luis. Estas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Solo como comentario final, Zoe pone que muchas gracias y felicidades por tu ponencia. Gracias. Y pues para finalizar, pues me gustaría agradecerte por participar en CyberSecure Nation Conference a escala organizacional con tu ponencia y por responder las preguntas de los asistentes. Para terminar esta sesión, Luis, ¿nos puedes compartir tus conclusiones finales o comentarios? Sí, por supuesto. Como vimos en la presentación, algo importantísimo es la creatividad. Otra conclusión clave es no necesito de herramientas sofisticadas para poder responder de forma efectiva. Y por eso uso esa palabra. Podemos ser efectivos en responder, pero ciertas herramientas comerciales sí podrían hacer más eficiente el proceso de respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque estas herramientas suelen consolidar toda la información que queremos buscar en una sola consola. Y yo puedo correlacionar todos esos eventos de una forma muy simple y llegar a estas conclusiones en una manera más rápida. Esto de lo que les hablo normalmente está asociado a lo que es una herramienta SIEM, que es una herramienta de monitoreo y correlación de eventos,
y pues normalmente esto requiere un buen esfuerzo y también inversión. Entonces, si no tengo eso para poder tenerlo en presupuesto, estas herramientas simples que mostré en la presentación creo que son suficientes para poder tener una respuesta a incidentes efectiva. En el tema de respuesta a incidentes, también es importante que ustedes definan su playbook de respuesta a incidentes. Un punto de partida muy útil que se tiene para esto es la especificación 800-207 de NIST. Esa es un documento que nos guía en cómo definir este playbook. Entonces, esa es una conclusión clave. Necesito definir mi playbook y tengo que evaluar qué tan eficiente quiero que sea mi respuesta a incidentes, y si quiero que sea muy eficiente, hay que hacer inversión. Otra conclusión importante es, y venía asociada a una de las preguntas que realizaron, es el entrenamiento. No solo se trata de entender y aprender de pentesting o aprender de threat hunting, sino necesito ejercitarme. Para esto también existe lo que es la simulación de brechas y ataques, que ya son ejercicios donde yo simulo a los ciberdelincuentes conocidos, por ejemplo, un Hive, un Conti, un Black Cat, cualquiera de esos grupos fuertes, y eso me ayuda a encontrar puntos de mejora en mi proceso de respuesta a incidentes, en el playbook de respuesta a incidentes y en las habilidades de mi equipo de respuesta a incidentes. Ese es como el gimnasio de los threat hunters al final del día. Y si uno no va al gimnasio, nunca va a tener aquellos musculones, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en este caso. Creo que esos serían los puntos clave que puedo darles como conclusiones. Nuevamente, muchas gracias, Luis, y a todos los asistentes. Con esto queda concluida la intervención de Luis Cordón con su ponencia de un forense digital a una cacería. ¿Cómo puede espiar al atacante en tiempo real?